está en control. Confía. Aleluya. Cuando vamos a esta porción de Marcos 4, en el versículo 38, me dice que Jesús, en medio de lo que estaba aconteciendo, en medio de cruzar el lago, el mar de Galilea, en ese momento dado, Jesús se encontraba en la barca durmiendo. Él no estaba pescando, no estaba hablando con los discípulos, él no estaba pendiente a otra cosa, sino que él estaba durmiendo. Durmiendo, nada más que durmiendo, en medio de una tormenta. Y yo veo que cuando leo aquí la palabra me dice que la tormenta que se levantó era tan fuerte que parecía que se iba a hundir el barco. Por eso dice, parecía que se anegaba. De manera que ya se anegaba. Porque la ola, el agua estaba entrando en la barca. Pero que los discípulos tuvieron que ir a donde Jesús a despertarlo. Y yo decía, pero ¿cómo Jesús no se despertaba con el agua? Porque por más sueño que yo tenga, por más profundo que yo esté durmiendo, si a mí me echan un vaso de agua encima, yo despierto más rápido que ligero. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que Jesús no se levantara? ¿Cómo es posible que Él seguía durmiendo ahí en medio de la tempestad, mientras los que estaban en el barco, desesperados, asustados, atemorizados, con un terror increíble? El verso 38 me dice que Él no se encontraba en cualquier parte del bote. Él se encontraba en la popa del barco. Y cuando hablamos de la popa del barco, es esa parte trasera del barco. No es la parte del frente, no es la parte de al lado, no es el camarote, como hoy en día, ¿verdad?, le dicen, no pueden decirle. La popa del barco es esa parte de atrás, la parte final del barco, lo último, la cola del barco. Y Jesús escogió ese lugar para dormir, para descansar. Y cuando yo busco, encontré un artículo, una investigación, donde para los años 1940, 50 por ahí aproximadamente, en el mar de Galilea o cerca del mar de Galilea, hallaron una embarcación de entre los años 100 antes de Cristo y 70 después de Cristo. Y los hallazgos y lo que encontraron en esa área cerca del mar de Galilea, descubrieron unos datos bien interesantes e importantes que me ayudaron a mí a entender de una mejor manera esta porción. Y es que en esos tiempos, no te estoy hablando de los barcos de ahora, en esos tiempos los pescadores, el barco que utilizaban los pescadores para pescar, contenía una parte o una cubierta, donde en esa cubierta los pescadores colocaban su red de pesca. En esos tiempos, pues, no sé cuán largas eran las redes, pero eran grandes y las colocaban en esa cubierta, en el área de la popa. Y no solamente la red de pesca, sino que también en muchos casos utilizaban o colocaban en la popa 1 o 2 sacos de arena. ¿Por qué? Porque los sacos de arena les servían en esos tiempos a los pescadores de contrapeso, para poner peso en el bote, porque en medio de la navegación pues es necesario balancear el peso, ¿verdad? Pues para que sea una mejor navegación, para que el trayecto sea más cómodo, vamos a decirlo así, no sea tan turbulento. Y acostumbraban a tener en la cubierta, en el área de la popa, no solo las redes, sino también 1 o 2 sacos de arena. Y ahí yo entendí, wow, pues entonces Jesús se fue a esa área porque ahí era que él podía descansar. Porque luego de haber encontrado este hallazgo, muchos historiadores, muchos conocedores de la palabra, dicen que Jesús fue a ese lugar porque ahí se encontraban los sacos de arena donde él seguramente se recostó y lo utilizó como almohada para poder descansar. Pero en esa área, repito, era una cubierta. Tenía una parte cubierta. No es como los barcos o los botes de hoy en día, sino que era un espacio donde podían almacenar eso. Y había un espacio inclusive donde tú
o una persona podía entrar incómodo, pero podía entrar y quedaba tapado, cubierto. Y eso me dio a entender, y yo entendí por qué Jesús no se despertaba en ese momento dado. Porque a pesar de que había un mal tiempo y había agua que estaba entrando al bote, Jesús se encontraba en el lugar seguro, en el lugar más seguro del barco, en la popa, en la cubierta donde los pescadores guardaban las redes y los sacos de arena. Cuando vemos a los barcos de hoy en día, y muchos de los barcos que se dedican a la pesca, claro, a la medida del tiempo han ido modificando unas cosas, pero por lo regular, el área del camarote, donde está también el timón, donde se encuentra el timón del barco, en la mayoría de los barcos de pesca se encuentra la parte de atrás del barco. Porque es necesario que quien está manejando el barco no solamente tenga visibilidad hacia donde se dirige, sino que también tenga visibilidad de lo que hay en el barco, dentro del barco, ¿verdad? Sobre el barco. Entonces, es normal encontrar en los barcos de pesca el timón en la parte trasera, el timón en el área de la popa. Y cuando vemos un barco hoy en día, además de los detalles bonitos que pueda tener, vemos que en la parte de atrás o en la popa del barco se encuentra la hélice. Es aquello que comienza a girar, ¿verdad? Y junto con otra parte que no recuerdo el nombre ahora, le da la dirección al... Javier, ¿tú sabes cuál es el nombre? Lo que le da la dirección, se me fue. La propela, gracias. Entonces, eso es lo que le da la dirección al bote de pesca. Hoy en día, en esos tiempos no había botes de hélice. En esos tiempos era a remo y vela. Pero hoy en día, en el área de la popa está la hélice, la propela, ¿verdad? Que es lo que le da la dirección al bote. Cuando Jesús está en nuestra vida, nosotros, en la dirección de caminar hacia Él, porque cuando vamos al principio del verso 35 dice, Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Es decir, sus discípulos y los que estaban con él ahí en la barca estaban siguiendo las instrucciones de Jesús, estaban siendo obedientes al llamado de Jesús en ese momento dado, es decir, crucemos, pasemos al otro lado, y ellos fielmente se sometieron a la instrucción del maestro y lo hicieron como él lo dijo. Pero ¿qué pasa en el camino, en el proceso de hacer la voluntad de Jesús? Se levantó la situación, la tormenta, a tal punto que los que estaban en la barca pensaban que se iban a hundir, que iban a morir, que iban a fallecer, que se iban a ahogar. Se les olvidó por completo que el maestro estaba en la barca. Se les olvidó que en la barca, en la popa, en un lugar protegido, se encontraba Jesús, el que le había dado la instrucción, el que había hecho milagros, al que sanó al cojo, al que le dio vista al ciego, al que levantó al paralítico. Ese Jesús se encontraba en la popa del barco. Pero a ellos se les olvidó que Jesús estaba ahí y comenzaron a preocuparse, a atemorizarse por la situación, la tormenta que se estaba levantando en ese momento dado, y se olvidaron del maestro en ese momento dado. Pero como veían que la tormenta seguía y que en medio de la tormenta no se calmaba y el agua estaba entrando en la barca, ellos dijeron, espérate, Jesús está aquí, tenemos que levantar al maestro porque Él es el único que puede hacer aquí. Y eso hicieron, fueron donde el maestro, lo levantaron. Él habló y todo se calmó. Cuando tú y yo estamos siguiendo la dirección de nuestro Señor, cuando nosotros estamos haciendo lo que el Señor nos ha llamado, ¿sabes que va a venir desenfoque a nuestra vida? Va a venir falta de ánimo, va a venir confusión, van a venir situaciones, problemas, tormentas que se van a levantar en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, en la iglesia, en cualquier lugar que tú vayas, para inundarte de temor. Porque cuando tú te inundas de temor, te olvidas de que Jesús está en tu barca. Porque cuando tú te enfocas en tu situación y en tu problema, te olvidas que Jesús está en tu barca. Y la barca representa tu vida. La barca representa tu corazón.
Y Jesús, repito, no estaba en cualquier lugar. Él estaba en la popa, donde está el timón, donde está todo aquello necesario e importante en la barca, en tu vida. Y Jesús se encuentra en tu corazón. Pero hay veces que se nos olvida que Él habita en nosotros. Se nos olvida que nosotros le abrimos nuestro corazón. Y vienen las tormentas, vienen las situaciones, viene el desánimo, el desespero, la angustia, la tristeza, la frustración. Y se nos olvida que Jesús está en la popa. Se nos olvida que Jesús está en mi barca. Se nos olvida que Jesús está en el lugar más protegido de tu vida, en tu corazón. El corazón donde están tus emociones, tu voluntad. ¿Y qué? Y tus pensamientos. El lugar más importante que dentro de tu vida, de tu cuerpo, en tu corazón. Y el Señor y el Espíritu Santo me decían: dile a mi pueblo que se mantengan siendo obedientes al llamado que yo les he dado, en pasar al otro lado. Dile a mi pueblo que se mantengan enfocados en pasar al otro lado, pero que en medio de ese transcurso su mirada no esté puesta en lo que pueda venir, sino que su mirada se mantenga puesta en la popa del barco, donde está Jesús, donde está todo lo que tú necesitas y a quien tú necesitas para calmar la tempestad que se ha levantado sobre tu vida. El que es capaz de hablarle a los vientos y los vientos se detienen. El que es capaz de hablarle a la tormenta, a las nubes, al mal tiempo, y todo se disipa. Porque así es mi Señor, así es mi Jesús, así es mi Salvador. Y cuando Jesús es levantado por los discípulos, donde está durmiendo, donde recuesta su cabeza en un cabezal que, como les compartí ahorita, muchos entienden que eran unos sacos de arena. Lo despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado, nos vamos a morir. Y él se levantó y lo primero que hizo fue reprender al viento y dijo al mar: calla y enmudece. En el proceso de pasar al otro lado, en el proceso de servirle a nuestro Señor, en el proceso de ejercer el llamado que el Señor nos ha dado, van a haber situaciones que nos van a desenfocar y llenar de miedo. No estás libre de eso. Yo no estoy libre de eso. Todos vamos a pasar por situaciones que nos van a desanimar, que nos van a desalentar, que nos van a confundir. Pero en medio de todo eso, no olvides que Jesús está en tu barca. En medio de todo eso, en medio de tu caminar, te puedes desanimar, pero no lo has perdido todo. Puedes perder tal vez algo material, pero no has perdido el Señor. Puedes perder tal vez cosas materiales, remos, puedes perder tal vez redes, pero el Señor sigue estando en tu barca, Él sigue estando en control. Y mientras el Señor se mantenga y siga estando en tu barca, tú no tienes de qué preocuparte, tú no tienes de qué temer. ¿Por qué? Porque Jesús está en tu barca, porque Él es el que habla y el cielo responde. Él es el que habla y los vientos se paran. Él es el que habla y el agua se calma. Él es el que le dice: cállate, y todo tiene que callarse. Él es el que dice: hasta aquí llegó tu problema, hasta aquí llegó tu problema y tu situación, hasta aquí llegó tu preocupación, hasta aquí llegó tu temor. Simplemente acude al Señor que se encuentra en la popa, en tu corazón. Clámale a Él, acude a Él, como dice su palabra: clama
responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en ese momento, cuando sus discípulos clamaron, acudieron a él, clamaron a él, le pidieron: Señor, haz algo, que nos estamos muriendo. Ahí fue entonces que el Señor, que parecía que no estaba por toda la barca, porque se enfocaron en la tormenta, se lo había olvidado. Espérate, el Señor estaba, vamos a levantarlo, vamos a despertarlo. Y acudieron allá, lo levantaron, clamaron a él: Señor, haz algo. Y lo primero que hizo él, fue levantarse, reprender aquello que estaba turbando a los discípulos, y le dijo al mar: calla y enmudece. El Señor no los libró de la tormenta, el Señor los libró de que la tormenta los matara. Porque a veces creemos que Jesús nos va a librar de las situaciones. No, las situaciones son necesarias. ¿Sabes por qué? Porque la situación de esos discípulos fue la que los llevó a ellos a acudir, no a cualquier persona. La situación de ese momento fue lo que llevó a los discípulos a ir al Maestro, al que todo lo puede, al que habla y se hace, porque Él es el Todopoderoso. Él es el que tiene el control de todo lo que ven tus ojos y aún de aquello que tus ojos no pueden ver. Él es aquel que tiene control de las cosas que tú puedes hacer y más aún de las cosas que tú no puedes hacer. Porque eso es lo que hace el Señor Jesús. Pero tenemos que darle gracias porque está en nuestra barca. Procura que Jesús se mantenga en tu barca. Procura que en todo tiempo, hacia cualquier dirección que tú te vayas, primero sea dada la instrucción por tu maestro, que te diga: pasa al otro lado, ve y dale esta palabra, ve y hazte a esto por mí, necesito que me sirva, necesito que vaya a este lugar y bendiga a tal persona, necesito que ores por fulano. Jesús, es necesario que Él nos dé la instrucción, nos guíe, porque Él es nuestro capitán. Él es nuestro capitán. Él es el que tiene el control de nuestro timón, de toda nuestra embarcación. Y cuando yo voy a la otra porción en los evangelios que me habla también de una tormenta, Marcos capítulo 6, 49, no la tienes que buscar. Marcos 6, 49 me dice: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Quiero resaltar esta parte. Dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Eso fue cuando Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Pero en esta porción de Marcos 4, que es la que estamos enfocados hoy, Jesús le contestó, o le pregunta: ¿por qué estáis así amedrentados, atribulados, turbados? ¿No tienen fe? ¿Acaso no tienen fe? ¿No hay fe en ustedes? Porque los procesos difíciles y duros en los que llegan a nuestra vida, muchas veces el enemigo lo utiliza como objetivo para sacar la fe de nosotros, para que el temor, para infundir temor en nosotros, y al infundir temor en nosotros está removiendo o opacando esa fe que hay en nosotros. Y eso le pasó a los discípulos. La situación hizo que ellos se desenfocaran a tal manera que se le olvidó todo lo que Jesús había hecho y lo que podía ser capaz. ¿No tienes fe? Recuerda, no tienes por qué temer. Él está en control. Confía. Cuando yo voy a la palabra en Josué me dice en 1:9
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Hay veces que en este caminar se nos olvida que el Señor está con nosotros. Hay veces que se van a levantar problemas, frustraciones, situaciones difíciles que nosotros no vamos a poder entender y muchas veces no vamos a poder resolver. No vamos a ser capaces de resolverlas. Y solamente nos resta confiar. Porque es en esas situaciones que en nuestra humanidad, que no podemos trabajar, que no podemos hacer algo, que no está en nuestra humanidad hacer más allá de lo que podemos. Es en esas situaciones que no tenemos opción, el Señor nos deja entre la espada y la pared y no nos deja más opción que confiar. No nos deja más opción que acudir a nuestro Señor y Salvador, que es el único capaz de decirle a ese problema que te está atormentando: calla, hasta aquí terminaste. Ya no vas a seguir atemorizando a mis hijos. Ya no vas a seguir desenfocando a mis hijos. Ya no vas a seguir, porque hasta aquí llegó. Tu fecha de expiración es hoy. Dile a tu problema, a tu situación: hoy es tu fecha de caducidad. Hoy es tu fecha de expiración. Ya no hay más por qué ser temorizado. Ya no hay más por qué caminar en temor. Porque hoy, dilo así con fe, hoy llega tu final de ese problema. Díselo: hoy es tu fecha de expiración. Hoy es el día, porque Jesús está en mi barca. Ahora bien, tienes que procurar que Jesús esté en tu barca. Porque si procuras que Jesús esté en tu barca, estás bien. Aunque vengan los problemas, vas a estar bien. Tranquilo, confía. Pero ¿qué pasa si Jesús no está en tu barca? ¿Qué pasa si Él no está en tu corazón? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas entonces a calmar las tormentas, las tempestades, los vientos difíciles? ¿Cómo? Porque no está en tus capacidades controlar eso. Pero por eso les quise compartir también la porción de Marcos 6:49. En el verso 51 termina diciendo: y subió a ellos en la barca. Jesús venía en medio de la tempestad. Me dice la porción que en medio de la tempestad se levantó fuertemente. Y entonces a lo lejos ellos vieron, en medio de la tormenta, en medio de su preocupación, de su temor, vieron a lo lejos a Jesús caminar sobre el agua. Ahí es que Pedro le dice: Señor, pues si eres tú, llámame, permíteme que yo vaya contigo. Y eso hizo. Ya conocemos la historia. Comenzó a caminar. En medio de caminar hacia el Señor, se desenfocó, puso su mirada no en el Señor, sino en la tormenta, y comenzó a hundirse. Es entonces que el Señor le extiende la mano, lo levanta, y cuando es levantado, comienzan a caminar hacia la barca. Y cuando llegan a la barca, es entonces que ese viento turbulento se calma. Es entonces que esa tormenta y ese problema se calla. Porque Jesús pisó la barca. Porque Jesús entró en la barca que estaba siendo atacada por los vientos. Se estaba hundiendo, tal vez, llenándose de agua. Y ahí no estaba Jesús. Ahí solamente estaban los discípulos. Pero en el momento en que Jesús pisó la barca con Pedro, porque Pedro también estaba afuera, cuando pisaron la barca, la porción me dice que en ese instante todos los vientos se calmaron. La tormenta dejó de soplar y dejó de ser tormenta. No me dice que se abrieron los cielos y salió el sol. No me dice eso. Pero me dice que el viento se calmó. Por eso es bien importante que tú y yo procuremos que Jesús esté en la barca. Por eso es importante y esencial que Jesús esté en tu barca.
Por eso es importante que Jesús esté en tu corazón. Porque en medio de las tormentas, Él es el que va a darte calma y paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es el único capaz, no el mundo, no los placeres de este mundo, no la pornografía, no las mujeres, no el hombre, no la droga. No hay nada sobre la faz de la tierra que te pueda ofrecer y dar a ti la paz que solo te puede dar mi Señor y Salvador Jesús. No hay nada, nada, absolutamente nada, ni material, ningún placer, nada, absolutamente nada. Por eso tenemos que asegurarnos que Jesús esté en nuestra barca, para que en medio de tus tormentas, aunque no veas todavía el sol, los vientos fuertes que están soplando se calmen, se callen. Y es ahí que Él va a comenzar a guiarte, a abrir los cielos, a disipar la tempestad, a abrir el camino en medio de aquella confusión, en medio de aquello que tal vez te parece inseguro, incierto, sin un rumbo fijo. Ahí es que vas a comenzar a recibir la dirección del capitán de capitanes. Cuando Jesús entra a tu barca, ahí es que vas a recibir esa dirección que tú necesitas para ser victorioso en todo lo que emprendas y hagas. Jesús está en tu barca. Pues pon tu mirada en Jesús. No la pongas en tu problema. Pero ahora te pregunto, ¿no tienes a Jesús en tu barca? En esta tarde yo te invito a que lo dejes entrar a tu barca.